Buenos días, bienvenidos todos a El Derecho Chueco, con Juan Francisco, Tadeo, Salvador, José Eduardo y Marifer. y nuestro invitado especial del día de hoy. Jesús. Gracias por tu presencia y bienvenido a El Derecho Chueco. En esta ocasión hablaremos acerca de la naturaleza del derecho. Te damos la bienvenida y procederemos a hablar sobre las características, la importancia de nuestra sociedad y principalmente cómo vivimos a diario el derecho. Bueno, Jesús, antes que nada nos gustaría saber qué es el derecho para ti y cómo se compone o qué es lo que conlleva el derecho en tu opinión. Para mí el derecho es una norma la cual guía nuestra conducta, ya sea en la sociedad o como individuos, y si no la llevamos a cabo podemos tener alguna consecuencia. Es correcta tu respuesta. Ahora te explicaremos qué es el derecho. Bien, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común y aplicar una sanción al que viole estas normas. Como dijo mi compañero, el derecho se compone de normas, pero también de leyes. Así que dime, ¿sabes qué son estas normas y leyes? No, pero me gustaría saber. Bueno, dentro de las normas existen muchos tipos de normas. Están las normas morales, las normas religiosas y las normas jurídicas. A mí en lo particular me parecen muchísimo más importantes las normas jurídicas, ya que estas son reglas y mandatos que nos dan una forma de ordenar a un determinado grupo social. Y lo más importante de estas es que son obligatorias. Mientras hay normas que no necesitan cumplirse, estas sí necesitan cumplirse, o de lo contrario tendrás problemas dentro de la sociedad. Estas normas jurídicas tienen tres elementos muy importantes, que son el sujeto jurídico, el objeto jurídico y la relación jurídica. Lo que es el sujeto jurídico se refiere a quien tiene los derechos. El objeto jurídico es el bien sobre el cual se va a poner el derecho, y la relación jurídica es el vínculo que existe entre el acreedor, que es el sujeto activo del derecho, y el deudor, que es el sujeto pasivo del derecho. Con respecto a las normas de conducta, como su nombre los dice, se refiere a la conducta o el comportamiento de las personas o individuos dentro de una sociedad. Estas normas ayudan a actuar de manera correcta ante la sociedad, ante las situaciones que tengamos dentro de. ¿Conoces algún tipo de normas de las que te hemos comentado que lleves a cabo? Sí, en lo religioso algunos pueden ser los mandamientos, que es lo que nos inculcan en el catecismo, algunos más en la iglesia, que son lo que nos enseñan los sacerdotes, y en cuestión de lo social o lo jurídico son las leyes que nos rigen para que seamos mejores. Precisamente como acabas de mencionar de nuevo las normas jurídicas, déjame decirte que se me olvidó mencionarte que estas son heterogéneas. ¿Sabes lo que esto significa? No, pero me llama la atención el término. Bueno, pues el hecho de que las normas jurídicas sean heterogéneas significa que son ajenas a la voluntad. Por lo tanto, querramos o no, tenemos que cumplirlas. Y algo también interesante de estas es que se suponen conocidas en la ley y se publican en el boletín oficial, aunque en esto mismo estas pueden caer en desuso cuando la sociedad ya no requiere de ellas. Como tú lo dijiste, las normas religiosas, pues sí, son los 10 mandamientos. Otra norma religiosa podría ser cuando es Semana Santa, no comer carne de puerco miércoles o viernes. No sé, comen taquitos. Lástima. Pobres taquitos. Y bueno, mejor hablemos ahora de las normas jurídicas, ya que estas son importantes en nuestra vida cotidiana como ciudadanos. ¿Sabes por qué? No, la verdad no. Bueno, esto es porque las normas jurídicas son heterogéneas, que significa que son ajenas a nuestra voluntad, y por ende no podemos escogerlas ni decidir qué normas de estas jurídicas podemos llevar a cabo y cuáles no queremos llevar a cabo. Asimismo, se suponen conocidas ante la ley porque se publican en el boletín oficial,
aunque no por ser heterogéneas no pueden caer en desuso, sino que estas al dejar de ser ocupadas en algún momento o que ven que dentro de la sociedad ya no están sirviendo, estas normas jurídicas caen en desuso. Asimismo, estas nos pueden crear consecuencias jurídicas. Se pueden definir como el vínculo que existe entre dos sujetos por la infracción del deber jurídico, que es lo que ya te había mencionado sobre el sujeto jurídico, el objeto jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son muy importantes y su finalidad es el valor jurídico que persigue la norma, y esto ayuda a proteger nuestros bienes jurídicos tutelados, que para hacértela más sencillo, pues son lo más importante que tenemos como personas, que es principalmente la vida. Después de eso, nuestra libertad, nuestra integridad física, nuestro patrimonio, que es todos los bienes que tenemos, y nuestro honor como personas. Bueno, estas tienen algo muy peculiar, que es la bilateralidad y la unilateralidad. ¿Puedes pronunciarlo? No, creo que no, se me haría un poco difícil. Inténtalo un poco para que te acostumbres A estos términos. A ver. Dijiste la bilateralidad e unilateralidad, ¿no? Bien, muy Sí, bien. perfecto. ¿Y sabes qué significa esto? No. Mira, La bilateralidad es ese pequeño concepto que dice que intervienen dos o más personas en estas normas jurídicas, y en este acuerdo ambas partes producen tanto derechos como obligaciones. mira, muchas de las veces pues no se conocen como que ejemplos, o la gente desconoce de la bilateralidad, pero es muy aplicada en la sociedad. Pueden ser los contratos de compraventa, hipotecas, contrato laboral, contratos de préstamos. Entonces pues se utilizan muy seguidos. ¿O tú cómo ves? ¿Alguna vez has utilizado alguno de estos? Sí, he utilizado el de contrato de compraventa y el de préstamo. ¿Y sabías que tenían esta característica de ser bilaterales? No. Bueno, ahora te voy a mencionar sobre la unilateralidad. ¿A qué te suena esto? ¿A que puede ser único o de algo? Sí, precisamente es correcto. La unilateralidad se refiere a que se basa en una sola persona. Una sola persona ejerce su derecho y puede cederlo, o al mismo tiempo puede ser derechos o obligaciones, y las cede a otra persona, las puede ceder de forma autónoma a otras. Mira, algunos ejemplos son muy fáciles de identificar: testamentos, donaciones, depósito o representaciones. Estas, pues la persona, pues, imagínate, tienes un abuelito, llega y hace su testamento, que por cierto son muy baratos acá en el estado de Puebla. Tienen un costo aproximado de 1,000 pesos, y pues, Moreno Valle nos hizo este favor. Pues llega tu abuelito, paga su dinerito y te hace un testamento. El día que muere él, pues como fue su decisión, como unilateralmente se puede decir, pues él decidió dártelo a ti y no tuviste que ir a firmar con él o hacer, en el caso, pues un contrato. También algo importante de estos es que cuando son una norma jurídica unilateral, esta no se puede ver afectada por otra persona. Por ejemplo, si algún día, como dice mi compañero, tu abuelito llega a fallecer y tiene un testamento en el que te deja como su heredero universal, y tus tíos, tu mamá, es más, quiere alegar que no, que estaba senil tu abuelo o algo por el estilo, no es necesario, porque no puede ser cambiado. Si tu abuelo lo hizo, no hay otra manera de cambiarlo, porque fue solamente por él, fue su derecho unilateral. Bueno, algunas otras características son la interioridad y la exterioridad. ¿Tienes alguna idea de qué se tratan? No, pero me gustaría conocer acerca de ello. Mira, la interioridad regula el comportamiento externo del sujeto, sino también regula el comportamiento interno. O sea, son tus pensamientos de forma emitida, y esta norma es cumplida en el interior. Requiere dos requisitos: uno externo, que implica la concordancia entre la norma y la conducta exteriorizada,
y el otro interno, que dice que es la revelación, el motivo que lo indujo a actuar. O sea, es el medio actuando en tu interior, cómo tu interior te expresas ante el exterior. ¿Ok? Y la exterioridad es las normas de conducta que el exterior te pone a ti. Las normas jurídicas son preferentemente externas. Ya te habíamos hablado de las normas jurídicas, ¿no? Y esto pues deben ser cumplidas para dar un trato social o una sana convivencia. ¿Tú qué normas internas y externas llevas a cabo? Bueno, algunas que llevo son las de entregar mi tarea a tiempo, llegar en la hora que me indican mis maestros. En cuestión de, por decir, de mi casa, es de llegar temprano, no tener algunos problemas y algunas como esas. Muy bien, ahora te hablaré de la coercibilidad. A ver, repite conmigo, ¿no? Coercibilidad. Coercibilidad. Ok, también es conocida como coercitividad. ¿Qué es esto? Es hacer valer la ley mediante la fuerza. ¿Tú qué idea tienes de esto? No conozco. Mira, el Estado mexicano, mediante su facultad de imperium, tiene la facultad de hacer cumplir los preceptos legales por medio de la fuerza legítima o violencia legítima. ¿Alguna vez te has dado cuenta que la policía utiliza la fuerza? Sí, algunas veces. ¿Me podrías dar un ejemplo o te ha pasado alguna situación? He visto que a veces cuando hay agresión, la policía interviene, pero muchas de las veces no interviene de la manera correcta, sino usa la autoridad que tiene como fuerza y entra violentamente. Mira, acá en México la policía, pues seamos sinceros, no usa lo que es correcto. Se tiene que hacer lo que es una denuncia, una demanda para hacer cumplir. ¿Sabes cuál es la diferencia? No. Una denuncia se realiza en materia legal y fiscal y una demanda se realiza en materia civil, mercantil o administrativa. Bueno, esto de la incoercibilidad, pues es regresar un poco a las normas morales, a las religiosas, a las jurídicas, que están planteadas en un papel, que son de forma que tú las comprendas, que las entiendas y que no necesites llegar a utilizar la fuerza contra ti con tal de que las cumplas. Estas, por ejemplo, son las que te llevan al juzgado, las que metes tu demanda, tu denuncia y la haces valer la ley por medio de estas. Y ya por el contrario, la coercibilidad pues es después de que ya trataste de hacer cumplir la ley con la incoercibilidad y no te funcionó, entonces pues ya tienes que ocupar la fuerza y utilizar la coercibilidad de la ley para hacerse cumplir. Es interesante esto. Mira, una frase muy bonita de Gandhi, el cual pues sabes que dio la libertad a la India de los ingleses sin la fuerza. Mira, él decía: cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos porque se harán costumbre, cuida tus costumbres porque se volverá tu carácter, y cuida tu carácter porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. Vaya frase bonita. Recordamos que Gandhi, pues, gran persona, gran personaje en la historia del mundo, y pues él fue utilizando la incoercibilidad, pues logró esta hazaña. ¿Tú consideras que en México se podría dar una hazaña de esta manera? Yo diría que sí, pero habría que hacer un cambio de forma de pensar, al igual que un cambio de cultura. Es que estamos muy arraigados a otras cuestiones que vemos fuera del país, fuera de nuestro mundo, y entonces tendríamos que enfocarnos en la sociedad para poder hacerlas llegar y poder llevarlas a cabo. Lamentablemente en México pues estamos muy influenciados por las culturas extranjeras y es difícil que esto se cumpla. Pero lamentablemente somos copiones y no sabemos copiar bien. sí, eso es lo malo de ser mexicano. De ser mexicano, ¿no? Es No chido sé ser copiar. mexicano, pero Ya valió no saber copiar. Ok, ahora veremos lo que es la autonomía y heteronomía. ¿Qué te suena? Heteronomía que me gustaría conocer porque la verdad no sé. ¿La autonomía?
Es propio de algo, autónomo. ¿Tus papás te han dicho que eres autónomo? No, aún no. Ok, la autonomía en las normas, pues, mira, es lo que tú decides, es la facultad con la que tú puedes cumplir un precepto o un fin un deber que tú mismo te impones. ¿Te das un ejemplo o te doy uno? ¿Me podrías compartirlo? Mira, un ejemplo es cuando tú decides visitar a tus abuelitos cada 8 días. Eso tú lo decides y tú lo vas a cumplir a tu forma. Que llega el domingo y tú vas a llegar a la 1 a la casa de tus abuelitos a comer. A partir de ese día tú te propones esa norma y pues es tu responsabilidad como persona hacerla cumplir. Ahora la heteronomía. Estas son las normas creadas por un sujeto, el poder legislativo. Él no distingue a las personas, sino que son impuestas independientemente de tu voluntad. Estas se tienen que cumplir porque así son impuestas. Bueno, un ejemplo claro de heteronomía son los derechos de las normas que son creadas por los órganos del Estado, como la aprobación de pagos de impuestos. Estos impuestos, ¿cómo molestan? Uno como adulto, pues ya hay que pagar. Bueno, ahora iremos con nuestro compañero Chava. Bueno, ahora yo te voy a hablar sobre las fuentes del derecho. ¿Conoces qué es fuentes? No, solo he escuchado hablar de las fuentes que están en el parque, pero no creo que sea algo de eso. No es eso. En realidad, una fuente es aquella de la cual proviene algo más. Entonces, una fuente del derecho es de dónde proviene el derecho. Como dijo mi compañero, ¿qué mencionaste? ¿Qué fuentes dijiste que hay? Bueno, existen 3 tipos de fuentes, que son las históricas, reales y las formales. ¿Idea, un concepto de estas que tengas? No, pero me gustaría conocer la clasificación o algunas en las que hay. Bueno, yo te voy a hablar sobre el primero, que son las fuentes históricas. Bueno, las fuentes históricas son todos los acontecimientos, documentos que en su momento encerraron una norma o ley jurídica. Bueno, que están ya escritas para que sirva al legislador para hacer nuevas leyes. Bueno, un ejemplo de estas son las leyes indias y el Código Hammurabi. ¿Qué te suena el Código Hammurabi? Me suena como una palabra china o japonesa. Bueno, el Código Hammurabi es una de las recopilaciones de las leyes más primitivas que se tienen con consecuencia o constancia. Literalmente estas fuentes históricas son las más antiguas que existen de la humanidad y que han sentado las bases para lo que serían las leyes actualmente. Esto desde las civilizaciones antiguas de alrededor de todo el mundo, incluyendo las que estuvieron asentadas en México, y también en periodos distintos como lo fue en Grecia y Roma, que se considera 2 de las etapas más importantes para la historia de la humanidad en cuanto a cultura y política. De ahí sigue lo que son las fuentes reales. Bueno, en las fuentes reales dice que es el conjunto de factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Estas son 3. Jurisprudencia. Dice que la jurisprudencia son las resoluciones e interpretaciones que la ley hacen en los tribunales. Para que exista es necesario que dicha interpretación se aplique a cosas concretas, continuas y en el mismo sentido. La costumbre es el acto u omisión que se repite constantemente, creando sentido a la obligatoriedad y los principios generales de derecho. También reciben el nombre de doctrina y se pueden definir como el conjunto de estudios e interpretaciones que la ley realizan a los juristas, teniendo carácter obligatorio cuando la ley se le otorga. Sí, por ejemplo, sobre esto, hay algunos ejemplos como que cuando ocurre un suceso legal, el primero, el que presenta la demanda en contra de una persona, es quien va a tener la ventaja, pues es la primera persona que está presentando los hechos y a quien se le dará prioridad en el caso de una contradicción en los hechos presentados por ambas personas. Ahora voy con las últimas, que son las fuentes formales. Dice que las fuentes formales son formas reguladas por el propio derecho para la creación ordenada y sistemática de las normas jurídicas. Bueno, en las fuentes formales, como anteriormente se te había mencionado, Jesús, que el derecho se compone por normas y leyes, también existen leyes, 2 tipos de leyes, las naturales y las sociales. Las naturales pues se rigen bajo juicios enunciativos o reglas prácticas para llegar a determinados resultados. Esto nos ayuda a explicar la relación
que existe entre los fenómenos de la naturaleza. Otro tipo de ley pues son las sociales, que estas dependen del hombre, de su voluntad, y pues prácticamente son las normas morales, las normas religiosas que anteriormente se te habían mencionado. Bueno, entonces para concluir, la ley es la norma de derecho con carácter general, permanente, abstracto y obligatorio. Emana del poder público. Por supuesto que las leyes no son creadas de la noche a la mañana. Las leyes tienen todo un proceso para su creación. ¿Sabes algo del proceso que lleva una ley para ser creada? No. Bueno, las leyes pasan por un proceso conocido como el proceso legislativo, y este incluso está regulado en los artículos 71 y 72 constitucionales. El proceso da comienzo con la iniciativa, la cual consiste en la presentación de la propuesta de la ley al Congreso de la Unión, ya sea por el presidente de la República, los diputados, los senadores o las legislaturas de los estados. Esto siendo regulado por el artículo 71 constitucional. Cabe mencionar que pues nosotros como ciudadanos también tenemos ese derecho de poder presentar una iniciativa, pero lo malo de esto es que pues como ellos son nuestros representantes, puede que nos hagan caso o no, y bueno, ellos siempre van a ver en beneficio de ellos mismos o casi no tanto de nosotros. Es lo malo de las trabas de la ley. Exactamente, es una de las controversias más grandes que hay en cuanto a nuestras leyes. Se suele dar prioridad a lo que se requiere socialmente en el momento, en lugar de lo que realmente importa para el país y que podría tener un mayor impacto. Pero bueno, en el proceso legislativo se continúa con lo que sería la discusión. Esto lo conocemos diariamente por las noticias, esto lo vemos en la televisión, y que consta de la examinación del proyecto y la votación para su aprobación o negación en la Cámara de Diputados y de Senadores. La aprobación tiene que ser de manera pública en caso de ser satisfactoriamente aprobada, procediendo a la sanción, que la sanción es la firma de conformidad que da sobre la ley el presidente de la República para que ésta ya tome el siguiente paso para que pueda ser aplicada. Se procede a lo que es la promulgación, que es la publicación formal de la ley en el Diario Oficial de la Federación, según como se indica en el artículo 89 constitucional, junto a su publicación a través de los medios como la televisión, la radio, los medios de información que se dan a conocer al público. Y esto es para que la gente sepa quiénes deben cumplir esta nueva ley. ¿Alguna vez te has topado con la idea de crear una ley? No, pero me gustaría saber. He escuchado que cada cierto tiempo se van renovando o van cambiando algunas, de acuerdo al presidente que tengamos junto con la Cámara de Diputados, senadores y legisladores. ¿Alguna ley que tú conozcas? O si tuviera la posibilidad, o más bien tiene la posibilidad de ejercer este concepto y puedes proponer una ley, ¿cuál sería? La verdad no tengo idea, pero he escuchado que la ley de la educación siempre la han estado cambiando. Y sí, efectivamente las leyes en cuanto a educación o seguridad, inclusive las leyes que tienen que ver con economía, lo vemos actualmente con las situaciones de los aranceles con Estados Unidos, esas leyes son las más comúnmente tratadas en la actualidad. Pero en cuanto al proceso legislativo, también después de la promulgación y la publicación, lo siguiente que ocurre es establecer la vigencia, que es la determinación de la fecha a partir de la cual será válida la aplicación de la ley y cuándo terminará esta. Sí, como te había comentado, incluso con las normas que se encuentran en el diario oficial y pueden caer en desuso y perder su vigencia. ¿Sabes tú cuál es el tiempo que se les da a una ley para que comience su actividad? No, me gustaría saberlo. Bueno, mira, según el Código Civil Federal existen dos sistemas para establecer esta, el sucesivo y el simultáneo o sincrónico. El sistema sucesivo, según el artículo 3 del Código Civil Federal, nos indica que la ley será efectiva 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
y solo si se aplicará en un lugar distinto de aquel en el que se publicó el diario oficial, se ampliará el plazo un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción mayor a la mitad de estos. Y el sistema simultáneo o sincrónico, según el artículo 4 del Código Civil Federal, señala que la ley será obligatoria a partir del día que la misma establezca, o de no señalarse la fecha en que entrará en vigor, será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y ya establecida la vigencia, esta solo se extinguirá por derogación, es decir, su anulación o fin previamente establecido, o la abrogación, que es el fin de vigencia por la sustitución de la ley con otra o su supresión por completo. Además, hay algunas situaciones especiales sobre la vigencia de la ley, como lo es la retroactividad de la ley, que es el caso en el que las normas jurídicas que actúan sobre un tiempo anterior de la promulgación de la ley se aplican de manera en que ésta favorezca a la persona. Es decir, por ejemplo, cuando una persona comete un delito y por esto es que va a prisión, pero posteriormente surge una nueva ley que beneficia a la persona y reduciría su sentencia por la cual está ahí, entonces se puede utilizar la retroactividad de la ley, que ésta será aplicable hacia un año de anterioridad. Si esta persona tenía, por ejemplo, una sentencia de 10 años de prisión, pero una nueva ley hace que por su delito se esté en la cárcel solo la mitad del tiempo, esta persona podrá solicitar la aplicación de esa nueva ley para que salga antes del tiempo establecido anteriormente. Y por el contrario, si fuese que la nueva ley perjudicara a la persona, esta ley no será aplicable, simplemente se puede tomar como si no existiera, a menos que se haga valer de algún otro modo. Muy bien, Jesús. Pues ahora, con lo que ya conoces, te queremos decir algunas clasificaciones de derecho. ¿Conoces alguna clasificación de derecho o qué entiendes por esto? No, pero ¿de acuerdo a qué se clasifican los derechos o en base a qué? Mira, hay muchas clasificaciones. Yo te voy a hablar del derecho objetivo. El derecho objetivo, pues, este es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los hombres en la sociedad. Hombres son todos los individuos, no creas que nomás nosotros como varones, sino que también mujeres. Ya ves que ahora actualmente los temas de género pues, están muy sonados. Este se encuentra de forma escrita, son las constituciones, las leyes, todo eso. El derecho subjetivo, en cambio, se define como la facultad o las facultades que la norma jurídica otorga y reconoce al sujeto y debe respetar en su ejercicio a todas las demás personas. Es la facultad de exigir su cumplimiento. Tú llegas con tu norma escrita, tu ley escrita, y tú tienes la facultad de exigir que se cumpla. Ahora, el derecho positivo. ¿Qué te imaginas por eso, derecho positivo? Para mí suena como que es algo bueno, pero ¿a qué se refiere? Es el conjunto de normas jurídicas vigentes en la sociedad en un determinado momento histórico. Se dice que es el que efectivamente se cumple, es el derecho que en ese momento se cumple porque debe ser. Sobre la clasificación del derecho podemos encontrar que está distribuido en derecho público, privado y social, como por ejemplo algunos de los que tienen que ver con el derecho público son... El derecho constitucional. Bueno, este dice que es el conjunto de normas que determinan los elementos constitutivos del Estado, así como la estructuración de los órganos fundamentales, específicamente los derechos fundamentales de los hombres, denominados garantías individuales. Y otro sería el derecho administrativo. Dice que este es un sistema de normas que tiene por objeto específico la regularización y realización de la administración pública. Es importante que los funcionarios públicos que entran en su función conozcan sobre este derecho administrativo. Muchas veces, como no lo conocen, no es lo mismo llevar una administración de una empresa o de un negocio que llevar la administración de un ayuntamiento, de la presidencia. Entonces, es importante también que se conozca este tipo de derecho, ¿no? Sí, para que estén preparados y puedan ejercer correctamente su cargo público. Aunque siendo sinceramente, pues las personas que ocupan esos cargos no están lo suficientemente preparadas para ejercerlo.
Ahora, otro tipo de derecho es el penal. Aquí se identifican los delitos que cometió la persona y las penas que se les tiene que aplicar. También se determinan las medidas de seguridad preventivas de la criminalidad. Este, por ejemplo, entra dentro del derecho público porque nos compete no solamente a una persona, sino a varias. Por ejemplo, cuando hay un asesino, pues nos compete a varios, o sea, no, la posibilidad de que esa persona ande por ahí le pueda tocar a cualquiera. Entonces, como dijo mi compañero, se busca la manera de hacer que cumpla con alguna sentencia y se le vayan poniendo trabas para que no sea tan fácil que siga deambulando por ahí y poniendo en riesgo la seguridad de las demás personas. El siguiente tipo de derecho que mencionaremos es el derecho procesal, donde se ven las disposiciones que rigen la organización y la forma de hacer promociones ante el mismo poder. Aquí se ve el procedimiento que se lleva ante una autoridad. Aquí podemos mencionar el Código Procesal, que nos marca un tiempo para hacer válida la acción, contiene requisitos de pruebas para ofrecer en los juicios y los recursos legales o excepciones que se pueden ofrecer en el juicio. Bueno, en este caso podemos aplicar algo que dicen mucho los abogados, que es primero en tiempo, primero en derecho, que es lo que había comentado igual mi compañero, de que el primero que acusa tiene el derecho y es el que lo hace valer. Y también está lo que es el derecho internacional público. Este se refiere a las normas que regulan las relaciones del Estado a Estado entre organismos de control internacionales para solucionar, por ejemplo, situaciones en lo que tiene que ver con la paz y la guerra. Y ahora ya entrando con lo que es el derecho privado, encontramos lo que conocemos como el derecho internacional privado, y este ya tiene que ver con todo lo que es sobre las nacionalidades de las personas en situaciones complejas, como lo que es el reconocimiento de nacionalidad de una persona que, por ejemplo, se encuentra viajando de un país a otro, pero se tiene que hacer una intervención para decidir a qué nacionalidad va a pertenecer esta persona. Si en el medio de transporte en el que se encuentra es de un país, si la persona va a tomar la nacionalidad de dicho medio o si va a tomar la nacionalidad de el destino al que se dirige, si es que ya está en ese destino. Vaya dato perturbador, ¿no? Aunque esto también puede causar muchísimas controversias al momento de tenerlo ya planteado. Por ejemplo, se dio mucho el caso con Shakira, con Messi, Messi, ¿no? también, de los Cristiano famosos, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Esos de futbolistas, que, de plano, son- de veras, los famosos que pueden hacer lo que quieran por dinero. Y es que, pues, como tenían doble nacionalidad, querían intentar tener doble nacionalidad, pues a la hora de pagar sus impuestos, pues no querían pagar de más, o sea, entonces por eso es importante determinar qué nacionalidad uno quiere. Bueno, y ahora sí, ya que entramos a la parte privada, pues hay uno muy interesante que es el derecho civil. El derecho civil es el que vivimos más diariamente, ya que es un conjunto de normas que determinan las consecuencias de hechos y actos de la vida humana. Estos, ¿como cuáles son? Pues desde nuestro nacimiento, cuando cumplimos nuestra mayoría de edad, también, por ejemplo, cuando decides tener un contrato civil de matrimonio, así también, por ejemplo, cuando hay situaciones jurídicas en las que usas el usufructo, que se puede definir como tener la capacidad de hacer uso de los beneficios de otra persona, siempre y cuando los conserves y los cuides. Algo muy importante a resaltar es también la clasificación del derecho laboral. Tú tienes ya 18 años, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años. Es importante que en el sector laboral ahora pues tienes que trabajar, ¿no? Obviamente por razones también de que seas millonario. Bueno, este derecho es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares cuando estos actúan como patrones o trabajadores en virtud del contrato de trabajo. Cuando tú trabajes, pues la ley te otorga ciertas obligaciones, pero también te ciertos derechos que tienes que pues hacer valer para que no te dejes engañar con que con horas de trabajo extra. Tú tienes que tener un salario mínimo, seguros, prestaciones que tú vas adquiriendo al firmar ese contrato. Por eso es importante
que tú adquieres ese derecho laboral cuando empiezas a trabajar, entonces pues hay que hacerlo valer. A eso también le conocemos como capacidad de trabajo de las personas. Esto igual lo mencionamos dentro de las leyes y las normas. También, por ejemplo, dentro de la parte privada o que no compite a tanto sino a determinadas personas, tenemos lo que es el derecho mercantil. Y en pues la mayoría de las personas piensa que es nada más protección a las compras y las ventas. Y sí se basa en las compras y ventas, pero es un sistema de normas jurídicas que nos ayudan a regular los actos de comercio, la actividad de los mercantes y las sociedades mercantiles, por medio de títulos y operaciones de crédito, así como la organización de las empresas. Es como la seguridad que le da a las personas para poder realizar el comercio de forma abierta, de forma que no les afecte y que si hay alguna irregularidad con estas, puedan valerse de estas leyes para mejorar su trato al hacer sus ventas y sus compras. También está lo que es el derecho agrícola, que tiene que ver con todo lo de la propiedad de los campos de producción agrícola, e incluso la misma producción tiene que estar regulada por el derecho. Bueno, también está el derecho aéreo. En él se ven el conjunto de normas jurídicas que regulan el espacio nacional e internacional. Esto podemos verlo en tratados internacionales donde se pone un límite inferior en el espacio aéreo, que es la superficie terrestre, en cuestión porque también existe la actividad espacial. Entonces se establece un límite entre el espacio aéreo y el espacio exterior, que debe ubicarse entre una zona oscilaria entre los 80 y 100 kilómetros a contar desde la superficie terrestre. Bueno, también está otro que dice que es el derecho marítimo. Bueno, el derecho marítimo dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones inherentes a la navegación y al comercio. Bueno, es el estudio de las relaciones jurídicas relativas a la transportación de mercancías en mar. Literalmente estos se refieren al tránsito en el espacio aéreo y marítimo por barcos y aviones. Sobre esto creo que está bastante claro. Bueno, y ahora sí, para terminar con esta parte de los tipos de derecho, pues también tenemos el derecho de seguridad social. Este también es muy importante porque tiende a la satisfacción de las necesidades para dar seguridad, pero no es seguridad simplemente de que tú te sientas seguro, sino seguridad de forma económica, de forma alimenticia, con seguridad como ciudadano. Inclusive de salud. Inclusive de salud, la seguridad que te compete a ti y al Estado para que tú estés bien y seas un mejor ciudadano cada vez. Entonces, estas por lo regular se les suele dar a las personas que tienen menor capacidad económica para enfrentar ciertos riesgos y superarlos de cierta manera. Puede darse, por ejemplo, para cuando tienes accidentes de trabajo, cuando sufres de alguna enfermedad, a las mujeres, por ejemplo, cuando tienen la maternidad, que están embarazadas y todo eso, darles apoyo como mujeres embarazadas, cuando las personas tienen algún tipo de discapacidad o alguna invalidez de trabajo, también cuando las personas ya cumplen su mayoría de edad y entra la vejez, así como darles el seguro para el retiro a ese tipo de personas. Y bueno, derecho se hace valer a través de otorgar seguros por medio de las instituciones específicas de cada una de estas necesidades. Algunas de estas son el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM. No sé si conozcas algunas de estas. No había escuchado de todas ellas, pero sí, la que he ocupado es la del sector salud, como el IMSS. También cabe resaltar un aspecto importante, ya que vimos sobre derecho, leyes y normas, y esto es que las personas tenemos que cumplir con todo esto y no podemos poner como excusa la ignorancia de estas leyes. Es decir, si nosotros cometemos un delito, no podemos reclamar que simplemente no conocíamos que existía una ley en contra de nuestros actos, porque esto no nos exime de la culpabilidad en el acto. Ahora que ya conoces las diversas clasificaciones, ¿tú qué opinas? Pues no había escuchado hablar de todas ellas. Algunas me parecen interesantes para lo laboral, algunas otras también para que vaya yo conociendo de
como joven en esta sociedad y me puedan ayudar. Y todo esto que te acabamos de mencionar, por ejemplo, nosotros lo aprendimos en nuestra clase de Derecho y a través de la lectura de un libro que se titula Fundamentos de Derecho, que fue escrito por Pons Rodolfo. También tomamos algunos fundamentos en la introducción al estudio del derecho de García Maínez Eduardo. Estos libros pueden consultarlos para corroborar la información que les hemos dado hasta ahora dentro del programa. Muchas veces nosotros como personas, como ciudadanos, no sabemos de qué es el derecho y por lo tanto caemos en su ignorancia. Entonces, también es importante saber la interpretación de cada una de las leyes, nuestros derechos, porque por ejemplo, existe un artículo, el artículo 367, donde, dice lo siguiente: comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, muebles, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. O sea, esto nos explica que, por ejemplo, si tú le prestas algo a una persona y esta ya no te la devuelve, si tú quieres recuperarla, pues obviamente no vas a poder, porque pues fue con tu consentimiento. En cambio, si fuera que te la arrebató como a golpe, con agresión, entonces ahí sí puedes ejercer esta ley para poder recuperar tu bien que se te fue robado o arrebatado a la fuerza. Entonces, este artículo que se menciona en la Constitución, pues es importante conocerlas, porque al igual que otras, hay muchas trabillas. Entonces, por eso, al no conocer esto, ignoramos los requisitos que se piden en los artículos para poder ejercer nuestros derechos. Así es, Jesús, estos artículos tienen que cumplirse al completo como se marca, como se escriben más bien, y tienen que cumplirse para ser reclamados o que tú los puedas ejercer, ya que pues, si no se cumplen como lo marca la ley, tú no puedes hacer valer este derecho, ya que pues no es eficiente. Bueno, ahora te queremos decir de la importancia del derecho en la sociedad. Pero para empezar, ¿has cumplido tu derecho como lo hemos visto? No todos, algunos solamente. ¿Y crees que era por desconocerlos o sí los conocías? Pues la verdad no conocía a todos, solo algunos. Y yo digo que no los hice valer o cumplir porque no los conocía. Ahora que los conozco, sé que puedo hacer más de ellos y llevarlos a cabo. ¿Has llevado a cabo todos estos derechos que te hemos mencionado? No todos, ya que no todos los conocía, solo algunos, como el de seguridad social, el de la salud, que son del IMSS, algunos otros como la importancia laboral, también la importancia en lo que son las mercancías y así como algunos más que me mencionaron. ¿Consideras que es importante que los conozcas? Sí, yo considero que sí, ya que como ciudadano e individuo debo conocerlos, tanto mis derechos como su importancia y para qué sirven. ¿Te ha sido interesante aprender todos estos temas? Sí, la verdad sí, no los conocía, más bien no sabía toda la amplitud que tenían, aunque pues la verdad fue de gran importancia para mí. ¿Y para ti qué importancia tiene el derecho en sociedad, así? En tu vida cotidiana. O en tu vida cotidiana. Pues para mí, para saber qué hacer en caso de que tenga algún problema de acuerdo en el ámbito que me encuentre, puede ser laboral, un social, uno de mercancías, uno de como civil, algún otro como el de, también como el de agrario o el penal. ¿Consideras que es importante también que otras personas conozcan acerca de esto? ¿O a ti te gustaría informarles a otros acerca de lo que tú acabas de conocer con nosotros en este momento? Para mí sí, ya que muchas de las veces hacemos cosas que no están bien, pero muchas de las veces no conocemos nuestros derechos. Y me gustaría que pues este trabajo que ustedes han realizado se pudiera difundir y que la gran mayoría de la ciudad de Tehuacán lo pudieran conocer, ya que así estarían un poco más informados de todos los derechos que existen, no solamente los que nos han comentado o dicho, sino también así conoceremos más. Bueno, como dicen, el derecho está presente entre todas nuestras épocas de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, como actos normales, desde que vas caminando por la calle,
desde que te paras en un semáforo. Estos tienen que llevar o ir indirectamente a un régimen jurídico. Bueno, dice que los derechos en nuestra sociedad se van actualizando conforme nosotros vayamos avanzando culturalmente, tecnológicamente. Estos también se van actualizando de acuerdo a nosotros también lo hacemos. Y sí, efectivamente todo esto regula nuestra convivencia en la sociedad con nuestros principios morales y la justicia aplicada mediante la ley. Como somos seres vivos, pues vivimos en sociedad desde el momento en que tenemos contacto con los demás, y por ello es que se tienen que crear reglas de conducta, ya sea en la familia, en la escuela, en un club que tengamos, entre nuestros amigos, para tener una mejor convivencia, ¿no? Entonces es por ello que es importante conocer de... Pues realmente agradecemos mucho tu participación dentro de nuestro programa, agradecemos tus experiencias, tus ideas, agradecemos el tiempo que le dedicaste a este proyecto y bueno, creo que es momento de dar no solamente las gracias a nuestro invitado, sino también a todos los que estamos participando en este momento, ya que para nosotros realmente ha sido un reto poder comunicarles todo esto, ya que es un punto muy importante dentro de nuestra sociedad. Y esperamos asimismo poder seguir ayudándolos a conocer más acerca del derecho, de cómo funciona el derecho en nuestras vidas y que poco a poco vayamos haciendo una sociedad mejor. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima en El Derecho Chueco.